Voy a retomar nuevamente la clase. Les iba a comentar la anécdota de Faraday, solamente como una reseña histórica. Es bueno conocer un poquito siempre la historia para contextualizar en qué forma ocurren las cosas, ¿verdad? Les comentaba que Faraday llegó después de ser un pastor de ovejas a trabajar en una imprenta de ayudante de impresión. Y era tan ávida su necesidad de conocimiento que él solitito comenzó a leer todos los libros que llegaban ahí. Y él era muy admirador de Sir Humphrey Davy, quien era el químico de la reina en ese tiempo. Pues era un hombre reconocido, de reconocido prestigio científico y miembro de la Real Sociedad Inglesa de Ciencias, con eminencia. Y una vez que llegó ahí, le pidió Faraday que si le daba trabajo, que él lo admiraba mucho y quería ser su ayudante ahí en su laboratorio. Entonces, pues Humphrey Davy aceptó y se le llevó al muchacho para su laboratorio. Y muchos años después le preguntaron a Humphrey Davy ahí en la sociedad inglesa que cuál había sido su mejor descubrimiento, su más grande descubrimiento. Y no vaciló en contestar que Miguel Faraday, indudablemente, ¿verdad? El alumno superó con supercreces al maestro, ¿verdad? Entonces Faraday es realmente una figura enorme en la física, en general, en el conocimiento humano, ¿verdad? Y vale la pena recordar estas anécdotas para darle reconocimiento histórico a las personas que se lo merecen. Ok, entonces aquí termina esta parte de la presentación. Voy a tomar la otra parte ahorita para que continuemos. Nomás me salgo aquí de este modo. Permítame que voy a buscar el documento que necesitamos. ¿Ustedes logran ver este documento que tengo ahí donde dice continuación de ley de Faraday? Sí, Lee. Ok, ahí es donde vamos a continuar exactamente. Bien, entonces me voy a ir al otro modo mejor porque creo que ahí opero mejor. Aquí le voy a dar un zoom mejor. Entonces, voy a ampliar un poquito más lo que está en las transparencias. Bueno, bastante más. Cuando nosotros hablamos de la FEM inducida a través de la ley de Faraday, nos podemos referir, por ejemplo, a que la espira pueda tener n vueltas, o sea, que el alambre pueda tener n vueltas. Entonces, hay que multiplicar por n cuando eso ocurre acá al término que va en la ley de Faraday, donde n se refiere entonces al número de vueltas que tiene ¿qué pasó? Permítame, perdón. Donde n se refiere al número de vueltas que tiene la espira. O sea, porque cada vuelta cuenta por un flujo. Es decir, hay que multiplicar siempre por ese número. Y la otra cosa es que entonces, como el flujo es un producto punto, realmente el flujo es BA coseno teta. O sea que lo que hay que tomar es una derivada de BA coseno teta. Realmente es una integral la que va aquí, pero bueno, en el caso en el cual el campo es constante, se puede tomar, o sea que es uniforme, se puede tomar de esta manera. Entonces aquí está en la figura, ¿verdad? Pueden ver ustedes entonces que el vector de área va en una dirección, el campo magnético, el vector de área va en una dirección, el campo magnético va en otra, y entonces el flujo es BA coseno teta, y hay que meter esto dentro de la derivada.
y multiplicar por n, ¿verdad? Lógicamente, si estamos hablando de varias espiras. Entonces, aquí di un n si esto tuviera varias vueltas. Entonces, aquí vamos a recapitular las formas en que puede ser inducida la FEM en el circuito. Ya lo hablamos antes, pero voy a recapitular. Variando el campo magnético con el tiempo, porque en ese caso aumenta o disminuye el flujo. Cambiar el área encerrada por la espira con el tiempo. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer rotando o trasladando el área, o haciéndola más grande o más pequeña. Que el ángulo θ que existe entre la normal y la espira puede cambiar con el tiempo. ¿Eso cómo se hace? Pues se puede hacer cambiando la orientación de la espira respecto al campo. Y cualquier combinación de lo anterior, puede haber una combinación de todas esas razones para las cuales se genere una FEM inducida. Todas esas combinaciones son un común denominador. Y el común denominador es que cambia el flujo del campo magnético. Y ahorita lo que viene vamos a comenzar a ver ejemplos de los más sencillos primero, o los más sencillitos primero. Inducción de una FEM en una bobina. Una bobina constituida por 200 vueltas de alambre. Cada vuelta es un cuadrado de lado D igual 18 centímetros y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 5 a 0.5 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras el campo varíe? Bueno, la magnitud simplemente pues la da la ley de Faraday. Y el signo menos que lleva la ley de Faraday me lo da la ley de Lenz, que me diría en qué sentido va la bobina. Perdón, en qué sentido va la corriente inducida y por lo tanto la FEM inducida. Como tenemos varias vueltas, tenemos que poner la N. Y como el cambio es lineal, ustedes saben que cuando el cambio es lineal, la derivada es simplemente el delta y en delta X, o sea, delta de phi en delta de t. Entonces el delta va a ser del producto de B por A en delta de t. En este caso el área no cambia, es un cambio nada más en el campo magnético que cambia desde un valor inicial hasta un valor final. Entonces aquí siempre se le escapan sus cositas a uno. Aquí se me escapó poner un delta de t para que esto quede completo. Esto lo arreglamos. Entonces aquí va un delta de t para que quede completo. Entonces luego sustituimos datos, n, el número de vueltas, d al cuadrado, el campo al final, el campo al inicio que es 0, entre el tiempo que es 0.80, eso da 4 voltios. También pudieron haberlo hecho así, o sea, calculando la ecuación de la recta para B, como es lineal. Entonces B es la pendiente, que sería delta B en delta de t, aquí faltó multiplicar por el tiempo. Y aquí lo que va es delta de t. Entonces B en delta de t es 50 entre 0.8 por t más B0 que es 0. Le da 62.5 t y su derivada es 62.5. Si sustituyen eso aquí, les da este valor de 4 voltios que está acá. De las dos maneras es correcto. Ok, este delta de B en delta de t no lo pudieron haber hecho. Así, delta de phi en delta de t, si el cambio del campo magnético hubiera sido cuadrático, hubiera sido cúbico, ¿verdad? Como vamos a ver después, exponencial, como vamos a hacer en otro ejemplo, como vamos a ver en otro ejemplo. Esto solamente se debe a que el cambio es lineal. ¿Qué pasaría, pregunta después, si se le pidiera la magnitud de la corriente inducida en la bobina mientras el campo varía? Bueno, para que haya corriente en la bobina tiene que estar conectada
los terminales de la bobina tienen que estar conectadas a un circuito. O sea, tiene que estar un circuito cerrado. Si el circuito está abierto, nosotros decimos que la resistencia es infinita. No puede pasar corriente. Entonces, si la bobina no está conectada a un circuito, la corriente es cero. Pero si la bobina está conectada a un circuito, entonces la corriente va a ser simplemente por la ley de Ohm, la diferencia de potencial, que en este caso es la de la FEM inducida, dividida entre la resistencia. ¿Ok? Acuérdese que que la FEM inducida es una diferencia de potencial, aunque no todas las diferencias de potenciales son FEM inducidas. Entonces, como la FEM inducida es una diferencia de potencial, aquí estamos aplicando la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial es la corriente por la resistencia. Todo lo que le escribimos como FEM partido resistencia. Y ese sería, entonces, esta sería la resistencia total que hay en el circuito. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo en el cual el campo magnético no varía linealmente, sino que varía exponencialmente. Entonces, aquí va con todo y signo, no solamente me piden la magnitud, sino que me están pidiendo el signo. Entonces, el valor de la FEM inducida va a ser menos la derivada con respecto al tiempo del flujo, que es el producto del campo por el área, ¿verdad? El campo solamente varía con el tiempo, no varía con la posición, o sea que es uniforme. Miren que son dos cosas diferentes. Un campo uniforme significa que en todos los puntos tiene el mismo valor. Y un campo constante significa que está variando con el tiempo en todos los puntos. Pues son dos cosas diferentes. Uniforme significa que no varía con la posición, que en todos los puntos del espacio, en todo momento tiene el mismo valor y cambia conforme el tiempo pasa, pero es uniforme, o sea que aquí no hay variación, no hay una integral, porque en todo el área el campo es el mismo, solo que va cambiando con el tiempo. Son dos cosas diferentes. Eso es necesario que lo entiendan. La diferencia entre que el campo sea uniforme y que sea constante. La palabra uniforme se usa para que no haya dependencia de la posición, y la palabra constante se usa en el tiempo, cuando no es función del tiempo. En este caso el campo es uniforme, pero no es constante, es función del tiempo. Pero es el mismo para todo el área, aunque el tiempo cambie. Entonces, si tomamos la derivada acá del exponencial, simplemente baja el menos a para acá, vuelve este signo más, y queda el producto de a, que es una constante, tiene que ser unidades de tiempo inversos a a, ¿verdad? Por b máxima por e a la menos at. O sea que la FEM máxima, la FEM está variando con el tiempo. Entonces la FEM va a tener, la fuerza electromotriz va a tener un valor máximo que es este valor. En este caso vamos a tener una FEM que es función del tiempo y por lo tanto va a producir una corriente inducida que es una función del tiempo. O sea, en este caso es una corriente inducida alterna, no una corriente directa. Una pequeña reflexión para este ejemplo. Doy 15 segundos para que ustedes reflexionen y pregunten en este ejemplo. Ok, voy a avanzar entonces. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se induce la FEM por el movimiento de un conductor. Entonces, miren, lo que tenemos nosotros acá es una barra de un conductor. Analícenlo despacio, por favor. Esa barra tiene una longitud de L. Entonces aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ustedes ven, hay un campo magnético entrando. ¿Okay? Y el conductor se va moviendo hacia la derecha. Entonces, lógicamente, si se va moviendo a la derecha, va llevándose a los electrones que tiene de conducción. Entonces, la velocidad es para la derecha y el campo es entrando. Si ustedes rotan la velocidad sobre el campo, van a ver que es un tornillo que va apretando. B, cruz B, B minúscula, cruz B mayúscula. Pero como, o sea, perdón, esa es la fuerza.
Si ustedes apuntan el pulgar, es la fuerza, apuntan el pulgar en el sentido de la corriente y los dedos en el sentido del campo, la palma de la mano les apunta para arriba. Eso sería V, eso sería velocidad cruz campo, para arriba, si fuera un protón. Acuérdense. Pero el signo menos de la carga eléctrica hace que la fuerza magnética sea, a ver, estoy confundido. Estoy confundido acá. Permítanme un segundito. Con la fuerza magnética. Sí, es correcto. Si ustedes colocan el dedo índice en el sentido de la velocidad y los dedos de su mano hacia el campo magnético, van a ver que la palma queda para arriba. Es decir, ¿eso qué significa por la regla de la mano derecha? Significa que el producto de la velocidad con el campo magnético, el producto cruz, apunta hacia arriba. ¿Ok? Eso lo que indica es que si fuera protón, la fuerza magnética sería para arriba. Pero como es un electrón, la fuerza magnética es para abajo. Aquí se los hice en un dibujito aquí, más rústico, para que lo entiendan mejor. Miren, el campo va entrando, rotan la velocidad sobre el campo, es un tornillo de rosca izquierda, entonces quiere decir que aflojaría, ¿verdad? O sea, iría, si así rotan para acá, entonces vendría la fuerza, al hacer B cruz B, la fuerza magnética iría para arriba. Pero como están ustedes en presencia de un electrón, la fuerza magnética es para abajo. Y en efecto, ¿qué es lo que pasa entonces? Aquí tienen ustedes cargas, movimiento de cargas, por otro lado, movimiento de cargas negativas, entonces para abajo, y cargas, entonces va quedando un defecto de carga negativa arriba, que es una carga positiva. ¿Y eso qué genera? Eso genera un campo eléctrico. Porque, ¿verdad? Hay acumulación de cargas en el extremo de arriba positivas y en el extremo de abajo negativas. Entonces hay un campo magnético y un campo eléctrico que generan una fuerza, en este caso magnética para abajo y una fuerza eléctrica para arriba. Resulta que esta fuerza magnética sobre el electrón y esa fuerza eléctrica en algún momento se van a equilibrar. Y entonces al equilibrarse van a ser iguales. Entonces, ¿cómo escribimos la fuerza eléctrica? En magnitud, pues es la carga del electrón por igual a la fuerza por el campo. Y la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo, porque están perpendiculares los vectores acá, ¿verdad? Están perpendiculares los vectores acá. Entonces, aquí cancelamos la velocidad y nos queda entonces que el campo es simplemente el producto de la velocidad del campo eléctrico por el campo magnético. Ese es un campo eléctrico que se induce por el movimiento del conductor en presencia del campo eléctrico. Entonces, ese campo magnético genera una diferencia de potencial entre los extremos del conductor, que va a ser entonces, si ustedes recuerdan, el producto del campo eléctrico por la longitud del conductor. O sea que la diferencia de potencial va a ser la longitud del conductor, la velocidad por el campo magnético. Apunten eso ahí en una esquinita porque después lo vamos a tener que recordar. Entonces miren que se genera una diferencia de potencial, ¿verdad?, entre los extremos del conductor. Y esa diferencia de potencial se va a mantener siempre y cuando el conductor se está moviendo en presencia de ese campo magnético. ¿Qué pasaría si el conductor, en vez de alejarse, se moviera con velocidad contraria? Simple. La polaridad de la diferencia de potencial cambia. En lugar de tener positivo arriba, vamos a tener positivo abajo y negativo arriba. La polaridad nada más cambia, pero va a ser del mismo valor esa diferencia de potencial. 15 segundos de reflexión respecto a lo que he hablado en este pequeño párrafo. Quizás siempre aquí hay que volver a rechequear otra vez lo que es este producto B cruz B. Miren, si yo roto B, la velocidad sobre el campo, entonces es un tornillo que afloja, va para arriba. Pero ese si fuera protón.
pero como tiene un signo menos por la carga del electrón, la fuerza magnética sobre el electrón, por eso le puse aquí, mire, un electrón es para abajo. Entonces, momento de reflexión, pueden tomar el micrófono y preguntar. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Hasta el momento esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que si nosotros lográramos conectar ese conductor a una trayectoria cerrada, podríamos tener una corriente. Acuérdense que la corriente se logra simplemente si nosotros logramos cerrar el circuito. Entonces, si colocamos, por ejemplo, acá una barra, otra barra acá y un alambre, entonces aquí podríamos tener aquí está la resistencia del circuito representada, ¿verdad? Podríamos tener un circuito con corriente sin que haya batería. La batería realmente, entre comillas, la fuerza electromotriz la está provocando ¿qué? El BLB, que era la diferencia de potencial que generó el movimiento, la que calculamos antes, que es la que está acá, miren. Aquí solo está representada simbólicamente como si fuera una batería. Realmente no es una batería, no hay nada físico ahí. Lo que hay simplemente es el movimiento de la barra respecto al campo magnético. ¿Está cambiando algo ahí? Sí, está cambiando un flujo por el área que está variando. Entonces eso genera que se dé esa fuerza electromotriz que la calculamos vía campo eléctrico. ¿Ok? Entonces logramos una corriente. Esa corriente pues si nosotros vemos, esa corriente es para arriba, el campo magnético es entrando. Si rotamos IDS, que sería IDS con B, entonces el B va entrando, ¿va? Si lo rotamos hacia adentro, entonces la rotación es derecha y por lo tanto el tornillo aprieta y entonces la fuerza magnética iría hacia la izquierda. Y sería IL cruz B, que L, la longitud que tiene la longitud que tiene acá este segmento de acá. O sea que la barra metálica estaría sometida a una fuerza magnética que lo tendría a traer hacia la izquierda. Ese sería el sentido debido a que se induce la corriente. Claro, la fuerza magnética lo que está haciendo es evitando el cambio por la ley de Lenz. Entonces trata de frenarlo para que no siga avanzando, para que ¿qué? Para que no cambie el flujo. El flujo está aumentando, porque a la medida que se mueve más a la derecha la barra metálica, esta barra metálica, el flujo va aumentando. Entonces, ¿qué hace el sistema? Genera una FEM inducida, genera una corriente inducida, que genera una fuerza magnética que se opone a ese cambio. Es la ley de Lenz, por eso apunta a la izquierda. Aquí está todo consistente absolutamente con lo que hemos dicho. Momento de reflexión, 10 segundos, 15 segundos si quieren y tomen el micrófono. Bien. Continúo. Ok. El flujo por esa barra es el campo por la longitud de la barra por X. X es la distancia que está acá. ¿Verdad? Miren que es un flujo variable porque X está variando. Entonces, la FEM inducida va a ser menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, copio ese flujo que es BLX acá. El campo no depende del tiempo, L no depende del tiempo, solamente cambia con el tiempo X porque es la distancia que se va barriendo hacia la derecha. Pero de X en dt es la velocidad. Entonces la FEM inducida es BL por B. BL por B. Donde B es la velocidad
con que se mueve la barra hacia la derecha. Si la resistencia en el circuito es R, entonces la corriente es la magnitud de esa fuerza electromotriz entre la resistencia. O sea, es BLV entre R. Y como hay una resistencia, entonces nosotros podemos calcular el flujo. Bueno, en primer lugar, el sistema, la potencia entregada por la fuerza aplicada. Bueno, en primer lugar, ustedes para poder mantener este movimiento tendrían que aplicar una fuerza a la derecha, si no, no se podría aplicar. Si no, no se podría mantener la velocidad disminuiría. Entonces tienen que aplicar una fuerza a la derecha. O sea, tiene que haber alguien jalando al metal, ¿verdad? Para poder vencer a la fuerza magnética y mantener la velocidad constante. Entonces, esa fuerza aplicada, pues a alguien la está haciendo, un señor que la está jalando, etcétera. Un motor que la está jalando, etcétera. Cualquier cosa. Cualquier dispositivo que sea capaz de hacer una fuerza. Una polea que esté jalando, que esté siendo jalada con un peso, etcétera. Esa fuerza proporciona potencia al sistema. Toda fuerza proporciona potencia al sistema. Y nosotros sabemos que la potencia es la fuerza por la velocidad. La fuerza que es B y L por la velocidad V. Pero la velocidad V, pero el campo, perdón, aquí es la corriente inducida es, le sustituimos el valor de la corriente acá, ¿verdad? Que es BLV entre R. Entonces quedaría B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado entre R. Y si ustedes pueden ver, esto es la FEMA al cuadrado. La FEMA es esto. Es la FEMA al cuadrado, la magnitud de la FEMA al cuadrado entre la resistencia. Resulta que si nosotros analizamos en términos estrictamente eléctricos, no mecánicos, sin meternos a fuerzas, este es el valor de la potencia generada en una resistencia. La diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Eso indica entonces que la fuerza, que la potencia suministrada se entrega al sistema en forma de calor por la resistencia. Ahí se disipa. Eso es lo que se llama el efecto Joule. Porque entonces la potencia que se entrega se genera, o sea, se entrega como calor en la resistencia. Al igual que cuando una fuerza se hace sobre un sistema mecánico en movimiento, la fricción lo que hace es generar calor por efecto Joule. Dejo un momento de reflexión. Me van a cortar, voy a necesitar un tiempo más para terminar, entonces pero hoy sí le voy a dar un descanso de 10 minutos para que tomemos otra vez y creo que 30 minutos más y terminamos a las 12:30. Voy a dar ahorita, ya que me están pidiendo el tiempo, voy a dar chance si quieren comentar algo, si quieren platicar algo. Quiero decirles algo. Yo soy miembro concejal del Consejo de Educación Superior, representante de la Universidad Nacional. Y mañana tengo convocada una reunión. Soy miembro suplente, pero mi obligación es estar pendiente siempre porque si no llega un titular me toca sustituirlo. La reunión es a las 10. Las reuniones nunca terminan, nunca duran 1 hora. Entonces yo quería proponerles si pudiéramos tener esta clase a las 2 de la tarde, el día de mañana, porque luego tengo una reunión a las 4 con el decano. Entonces yo quisiera ver si ustedes, generalmente los que siempre asisten, las que la miran en vivo, pudieran estar mañana a las 2. Yo les voy a poner en el chat ahí de todos modos la encuesta. Igual la clase va a quedar grabada. Entonces quería nada más cerciorarme de eso, porque yo tengo que estar pendiente de esa reunión y no voy a poder concentrarme si estoy pendiente de las dos cosas, ¿ok? Entonces, no hay ningún compromiso a los que no puedan a las 2. ¿Verdad? Igual yo a las 2 voy a transmitir y voy a grabar. El que quiere estar, porque puede estar, pues con mucho gusto vamos a estar en contacto, ¿ok? Si quieren ahí les pongo una copia de la invitación a la reunión para que miren que es real, que realmente yo no puedo asistir mañana con libertad porque tengo que estar pendiente de esa sesión. Está bien, Lick. Por mí no tengo problema en entrar a las 2. Igual, ¿verdad? Yo creo que los demás compañeros y compañeras suyos, si no pueden ver la grabación y me pueden preguntar por el chat cualquier duda.
pero a las 2 estaré yo pendiente de conectarme, ¿ok? Entonces ahorita los voy a dejar que descansen 10 minutos, descansaré yo también mi voz unos 10 minutos y luego nos conectamos.